nos cuesta mucho el tema del descanso y es fundamental descansar bien, bueno, para lo que saben, para tener un rendimiento durante todo el día, para que la cabeza funcione, para que el humor se equilibre. Así que conocí Cultivamente y por eso me interesa charlar con Gastón y con Emma, que son los responsables de Cultivamente y son los responsables de, bueno, de que nos cuenten a ver cómo es el tema de los adaptógenos y cómo es el tema de cómo nace Cultivamente. En realidad, lo que me interesa saber es cómo nace Cultivamente, de dónde sale Cultivamente. Bien. ¿Cómo ¿Cómo le estás? va, don Emanuel? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte acá, Lo mismo digo. conocernos y bueno, tirar toda esta maravillosa info que tenemos para poder compartir. Cultivamente, ¿cómo nace? Un minuto para contar la historia. En un minuto. Sí. En un minuto. Porque después, ¿sabes lo que pasa, Majo? Nosotros hablamos cómo anda, Majo. Sí. ¿Cómo le va? Saludamos 15 Bueno, veces, pero Gastón y Emanuel. un placer que estés con nosotros. Lo Y mismo. lo que pasa que nos gusta tanto hablar sobre adaptógenos, sobre bienestar, sobre equilibrio, que nos vamos de mambo, Sí. básicamente. Podemos estar horas hablando de esto porque para nosotros no hay nada más interesante que hablar sobre plantas y hongos y regulación. Entonces, por eso la historia de Cultivamente le digo a Emma un tiempo, así podemos hablar mucho. Puedo contarlo en menos de un minuto. Es muy interesante la historia. Gastón estaba trabajando en el palo digital, finanzas, criptomonedas y demás. Muy afianzado todo ese rubro. Y desde mi lado la parte toda institucional, bicho de laboratorio, dando clases. ¿Vos qué sos, Emma? Yo soy técnico en alimentos. Trabajé en muchos laboratorios, laboratorio de parasitología, de microbiología, de análisis físico-químico, de análisis bioquímicos, en frigoríficos, en el Hospital Central de mi ciudad. Estuve con proyectos en INTA, estuve en un montón de lugares. Pero El famoso culo inquieto. Sí. Entonces fui aprendiendo muchísimo de mi trabajo y de todas las investigaciones que fui haciendo, y desde la facultad hasta el día de hoy siempre atraído por los hongos. Entonces, conociendo cómo es el cultivo, armando mi propio cepario en mi casa, haciendo distintas investigaciones. Él hace un viaje con distintos influencers y demás, y llega con esa información. Nos conocíamos ya previamente, y siempre por el potencial que cada uno teníamos nos decíamos, hey, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que trabajar juntos, o sea, porque hay todo otro podcast como para hablar también de... Los dos emprendedores de toda la vida, claro, y yo en un momento claro. le digo, che, tengo algo con los hongos, o sea, y le digo, y vos sos súper emprendedor como yo, tenemos que hacer algo. Y dijimos, vamos a enseñarle a las personas a cultivar hongos en sus casas, a que una persona cultive hongo de manera comestible, como un emprendimiento, de manera medicinal o lo que sea. Hagamos eso, pero hagámoslo lo mejor posible. ¿Sabés cuál es el problema de eso? Es que cuando vos buscabas información en internet, cultivar hongos tiene como un abanico de tantas cosas que son inútiles. Claro. Porque le dan tanta información a la gente como que si tiene que armarse hasta un laboratorio en la casa. Entonces le pusimos este título: cultivar hongos comestibles con la calidad de un laboratorio. ¿Sí? Pero en tu casa, Claro. en la cocina. Claro. Y Cultivar hongos en casa con calidad de laboratorio. Así se llamaba el curso que hicimos, el infoproducto. Y comenzamos con eso, y a medida que fuimos trabajando con toda esta experiencia y conociendo gente y muy copada, productos, nos ha derivados, dado contactos increíbles. esto llega, pum, choca el borde del mundo de adaptógenos. Abrimos esa puerta y empezamos a conocer esto. Empezamos a leer sobre la cantidad de contenido científico. Hablamos de bibliotecas científicas como por ejemplo PubMed, donde vos pones la palabra reishi y te saltan más de 2.600 publicaciones, investigaciones científicas vinculadas al reishi. ¿Es un adaptógeno? El reishi es un tipo de hongo? Es un hongo, ya vamos a hablar específicamente sobre de qué son eso, los pero tiene unas adaptógenos. propiedades increíbles. Y dijimos, wow, mirá lo que es esto. Bueno, empezamos a hacerlo para nosotros y empezamos a notar resultados y empezamos a leer cada vez más. Yo con mi instituto, él seguía con la parte del mundo de las finanzas, y esto nos atrajo, o sea, más allá de todo lo que pueda existir, la pasión por esto
y por el descubrimiento de la eficiencia es lo que nos llevó a crear Cultivamente y me llevó más de 1 minuto. Sí, sí, y está bueno, bien, pero... basta. Ahora Emma no habla más hasta... Y ahí nos pusimos, ahí para cerrar un poquitito, ¿qué dijimos? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar y vamos a hacer el mejor extracto posible. Claro. Ese goteo... Claro, sí, de manera profesional y súper seria, digamos, porque lo que tiene Cultivamente es un respaldo, además de un respaldo científico, está avalado, digamos, existe y está probado. Sí. ¿No? Exacto. No es un antojo, no es algo, ay, bueno, porque no teníamos nada que hacer. Lo que Súper sucedió serio es decir, hey, está este mundo, vamos a explorar, esto es muy importante lo que voy a decir, vamos a explorar que del mundo de los adaptógenos es lo más eficiente, ¿sí? Para el cuerpo humano, ¿sí? Entonces encontramos que existían distintos métodos de obtener los principios activos de los adaptógenos, como la maceración o el método Figmay o método Soxhlet, hasta que encontramos la cavitación ultrasónica. ¿Sí? Te paro ahí. Lo que Emma dijo de manera criolla es, Sí. hay un montón de maneras de obtener lo que hay adentro de las botellitas que después Perfecto. vamos... El típico tintura madre. ¿sí? Claro, o sea, sí. Y que no cavitación quiere decir- ultrasónica es lo con mayor vanguardia en este mundo, digamos. Entonces ¿sí? lo que hicimos fue, cavitación ultrasónica, ok, profesionalicemos eso, busquemos ese método y hagamos algo que se pueda consumir que el cuerpo aproveche muchísimo. Entonces, Cultivamente vino desde esa idea conceptual de enseñarle a las personas a cómo cultivar, a producir extractos líquidos que ayudan muchísimo a todo lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con el estrés. Y el sistema que ustedes usan es como aprovechar al máximo Sí. la potencia que tiene el hongo, digamos. Exacto. Claro. La cavitación ultrasónica... Que es mucho más que la tintura madre, por sí, ejemplo. hoy en día hay muchos equipos de ultrasonido, se ocupan para distintas tareas en el Ajá. ámbito médico, en la industria alimenticia, en la cosmética. No solamente se utiliza para extraer, sino que también se utiliza como para homogeneizar, ¿viste? Las soluciones y demás. Entonces teníamos que, una vez que tomamos la decisión, decir, tenemos que mandar a construir un aparato que tenga la frecuencia específica Claro. para romper... Para que pueda Lo voy a- romper La- eso y sacar el mayor provecho Claro, posible. estuvimos hablando, creo que un ratito antes habíamos hablado de beta-glucanos y cosas así en un momento, pero los beta-glucanos forman como una estructura muy sólida en los hongos, entonces hay que buscar una frecuencia para que pueda romper todo eso. Entonces lo conseguimos, pero estaba del otro lado del mundo. Claro, hasta que lo pudimos traer, importar y demás. Sí. Fue todo un lío. Pero bueno, hemos tenido la capacidad de gestionar eso. Y hoy lo que nos interesa a nosotros, independientemente de cómo ha nacido Cultivamente y esa parte productiva, es la educación. A nosotros nos fascina hablar con la gente sobre esto. Es que si vos me tuvieras que explicar así, de manera fácil, Sí. sencilla, para que Sí. lo entienda yo, Sí. ¿qué sería un adaptógeno? ¿Qué son los adaptógenos? Bien, un adaptógeno Y ahora es... también vamos a hablar en qué se puede usar. A mí me interesan los adaptógenos en este periodo que estoy transitando que tiene que ver con la menopausia. Pero digo, para resumirme mínimamente, ¿qué es un adaptógeno? Ok, un adaptógeno son plantas u hongos que tienen la capacidad de tener principios activos dentro que cuando una persona los consume, esos principios activos entran en juego con sistemas en el cuerpo humano Ajá. y te equilibran el estrés, equilibran diferentes tipos de ejes y eso hace que la persona pueda reordenarse, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, por las mujeres menopausia Sí. y El demás. sistema inmune. El sistema inmune, todos los sistemas. Entonces, el adaptógeno es una planta o un hongo que tiene la capacidad de adaptarse al estrés que tiene una persona. Y tiene que tener 3 características principales. 1, no ser adictivos. 2, Los fundamentales. no Sí, generar sí, sí, sí. resistencia. 3, se tiene que poder consumir a largo plazo. Si no se cumplen con esas características, no es un adaptógeno. Hay un montón de plantas y mirá. de hongos que son maravillosos, pero no son considerados adaptógenos. Claro. Entonces, lo importante es saber que el adaptógeno va a tener esas 3 condiciones, te va a dar a equilibrar y lo puede tomar cualquier persona, Ajá. porque nosotros trabajamos con profesionales de la salud. Cabe destacar que siempre decimos, yo vengo de carrera universitaria del palo ambiental, del palo hídrico, y entonces somos no profesionales de la salud. Pero como tales,
y expertos en el laboratorio, lo que hacemos es estar en comunicación con muchos médicos, con muchos profesionales. Y de ahí obtenemos data, de leer estudios, de leer papers. Entonces decimos, che, esto tiene evidencia científica, esto tiene un porqué. Pero además de eso, tenemos, como trabajamos con más de 200 profesionales de la salud, tenemos la respuesta de ellos, que es lo que hace que nos volvamos todavía más fanáticos de lo que estamos haciendo. Exacto. Claro, sí, La devolución. Que no es solo hacerlo y enseñar cómo se toma, sino ver qué resultados tiene. Mi paciente mejoró, duerme mejor, le hice los estudios, tiene menor cortisol, puede controlar mejor los niveles de glucosa en sangre. Todas esas devoluciones son increíbles y ellos tienen los estudios. Está bueno porque ven cómo entra la persona, cómo empezar, el antes y el después. Y cuál es el transcurso que va teniendo todo gracias a tomar adaptógenos. Maju, no sé si sabías que hay laboratorios bioquímicos que se llaman laboratorios integrales o funcionales, donde hacen un montón de... Nosotros estamos acostumbrados por ahí a las pruebas bioquímicas que te hacen un laboratorio que tiene que ver con diferentes niveles. Lo más común. Lo más común o tradicional, digamos, que también sirve, pero los laboratorios integrales tienen un montón de análisis que hacen que la persona, vos puedas saber si esa persona tiene depresión, si esa persona tiene depresión que viene derivada de la cantidad de cortisol que está generando, cómo están esos los niveles de serotonina. Serotonina, etcétera. Entonces son cosas que nosotros lo conocimos por este mundo, tenemos podcast vivos con personas que trabajan de eso y nos hemos enterado entonces que hay un montón de herramientas en este mundo donde los adaptógenos, los hongos y las plantas dotan al cuerpo de equilibrio. Eso nos parece fascinante porque independientemente de los estudios científicos, independientemente de los papers, de la casuística de los médicos, con nosotros, Maju, hablan un montón de personas que nos dan testimonio que nosotros decimos, wow, o sea, eso es genial. Es genial. Bueno, hay otra cosa muy importante acerca de los adaptógenos que es muy importante saberlo, que es una planta o un hongo, cuando lo metemos al mundo de los adaptógenos, que es considerado como tal, nos aporta desde decenas de principios activos a centenares. Ejemplo, para comentarte, el reishi. El reishi tiene más de 300 principios bioactivos que interactúan. Cuando decimos principios bioactivos, esa parte bioactiva es que tiene la capacidad de poder comunicarse con el cuerpo. Otra cosa es que los niveles... Perdón, al reishi se lo llama de manera tradicional el hongo de la inmortalidad. Sí. Era un hongo que utilizaban milenarios, hace miles de años, nosotros tenemos 200 años en Argentina, hace miles de años que se usaba el reishi, lo usaban los emperadores en China, en Asia, y solamente los podían consumir ellos y era considerado el hongo de la inmortalidad. Hay papers que muestran de qué manera cura el cáncer de colon, por ejemplo, o lo previene. A ese nivel estamos. Sí. También sirve para tranquilizarte. Lo que tienen es que toda esta cantidad de sustancias químicas están en concentraciones muy bajas. Entonces no generan una interacción fuerte con el cuerpo. Y por eso cuando las personas consumen los adaptógenos lo van haciendo en un tiempo y lo pueden sostener. Porque es como, son moléculas que van encastrando en distintos receptores, pero no los saturan. Van, los activan, ¿sí? Es como una caricia que se va haciendo. Van y los activan, por ejemplo, en el caso del reishi, que tiene un montón de beta-glucanos, si vemos el reishi es como un hongo muy brillante, tiene como una laca, parece... sí, lo vi, impresionante. ¿Viste? Es como que... Parece barnizado. Parece barniz, sí. Bueno, ese tipo de color y esa coloración y ese brillo, lucidum es por el brillo, Ganoderma lucidum se llama. Entonces... Le dice lucidum como si sabe el nombre científico del reishi, pero bueno, pero está bien. Bien, entonces concentra muchísimos beta-glucanos. Casi el 50% del peso en seco de un hongo son hidratos de carbono. Y dentro de esos hidratos de carbono hay muchísimos beta-glucanos. Los beta-glucanos lo tienen tanto las plantas como los hongos
pero no son los mismos, no tienen la misma estructura química. Porque por ahí lo pueden confundir y decir, yo consumo igual plantas o esta otra cosa y sé que tiene beta-glucanos, pero no son lo mismo y no trabajan de la misma manera. Los beta-glucanos que tienen los hongos también son distintos entre ellos. Por ejemplo, los del reishi se llaman, algunos de ellos son los ganoderanos. Los ganoderanos tienen la capacidad de poder comunicarse con receptores de membrana de nuestras células inmunes. Un receptor conocido es dectina 1, que tiene la capacidad... ¡Qué técnico! Me encanta. Bueno, pero para que... Estamos aprendiendo. Para que, para que sepamos Sí, de qué estamos obvio, a mí hablando me un poco encanta, me de encanta. dónde viene, ¿no? este tipo de receptor encastra muy bien con este beta-glucano. ¿Quiénes más tienen beta-glucanos? Las bacterias, ¿sí? Algunos grupos de bacterias, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene la célula inmune este receptor? Para detectar estas bacterias que invaden el cuerpo. Entonces, puede activarse el sistema inmune para defendernos de estas bacterias, ¿bien? Entonces, viene el ganoderano del reishi, encastra con dectina 1, eso manda una señal a través de la membrana celular adentro de la célula y activa un factor que es el factor FKB, que es un interruptor de genes. Esos genes lo que hacen es producir distintos tipos de moléculas. Estas moléculas son citoquinas, que van a hacer estas citoquinas salir de la célula inmune y activar las otras células inmunes del cuerpo. Entonces tenemos como resultado de toda esta parafernalia que estoy diciendo. De todo lo que dijo Emma, de todo que esa es la explicación de cómo el sistema inmune de una persona se fortalece. Eso hace decir, El reishi. ¿por qué que tomé reishi? Un principio activo del reishi. Estamos ¿Por hablando de qué 300. tomé algo? Una de las cosas que hace el reishi es eso. Una de las cosas. Por eso se usa mucho para el sistema inmune, para que las personas no se enfermen. Las Perdón, personas que toman estoy dando como ejemplo esto en base al conocimiento científico porque no podemos estar hablando todo el podcast de cada una de las miles de sustancias químicas, pero un ejemplo de cómo interactúan es Pero está esto. bien tener como un ejemplo Maju, y eso multiplicarlo claro, por cientos. ¿sabés lo que yo siempre digo? Es tipo, yo entiendo que alguien tiene que mantener la atención para poder entender todo eso, Sí. pero para que vos te convenzas de que el reishi, de que los adaptógenos realmente funcionan, tenés que conocer cómo químicamente lo hacen. Si yo te explico químicamente por qué pasa eso, por qué la ashwagandha, que tiene unas moléculas que se llaman guitanólidos, van al cerebro y se ponen en el mismo lugar que el cortisol. Si se te equilibra el cortisol, si se modula la glándula suprarrenal que genera el cortisol, vos estás más tranquila. Claro, entonces el vos decís, cortisol che, es lo ¿por que qué te me mantiene tranquilicé? Bueno, en alerta y entender que esto no es algo mágico o algo que pasa según o como un placebo, sino que tiene su explicación científica. Alerta, 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 alerta. Si estamos, o sea, en un periodo del climaterio, Sí, ashwagandha es buenísima. Eso sería como ideal, o uno de los adaptógenos que tendríamos que tomar en menopausia. Pues digo, porque en menopausia pasan un montón de cosas, el cuerpo sufre un montón de desequilibrios y un montón de cosas en cuanto a lo hormonal, en cuanto a lo anímico, lo psíquico, todo. La menopausia es un día, para el que no sabe, la menopausia es un solo día. Es el día que se cumplen los 12 meses que te deja de venir. Lo que pasa es que se lo llama como menopausia, como esta cosa de englobar. Está la peri, que es el periodo que puede durar muchísimo tiempo, pueden ser 10 años, pueden ser 3 años, pueden ser 3, que es cuando el cuerpo empieza a prepararse para que te deje de venir. Digamos, te empieza a venir de manera pausada, a lo mejor te viene una vez, después cada 3 meses, cuando te viene un montón. Después. Eso es el cuerpo se va preparando para entrar en menopausia. Sí, yo tengo una analogía con respecto al climaterio. Sí, ¿cuál? La de una fábrica. O sea, antes de entrar, o sea, antes del climaterio, cuando vos menstruás, eso es regular y demás, es como la fábrica esta que, wow, todo le va bien, abre en hora, tiene materia prima, hace la producción, sale todo a tiempo, bueno, genial. Entonces, ¿qué sería la perimenopausia? Y cuando la fábrica le empieza a ir mal, ¿sí? Entonces como que a veces está cerrada, a veces produce durante 2 o 3 meses, otros meses le fue mal, ¿ves? Entonces, y después cuando llega la menopausia es cuando ya la fábrica se cerró. Sí. O sea, el día que cierra, ¿sí? Ahí ese día es la menopausia. Claro. Digamos, que en realidad antes... Cuando lleva 12 meses sin producir nada. Y ahí dicen, che, tenemos que cerrar la fábrica porque venimos hace 12 meses
sin Sí, producir sí. nada, cerramos la fábrica. Y abrir otro negocio. Que es el de la glándula suprarrenal. Sí. Porque la menopausia también se trata de esto, es como una reinvención. Digamos, ahora las mujeres vivimos un montón de años. Antes, Claro. después, en menopausia, las mujeres, los hombres en general, ¿no? Se morían, digamos, no vivían tantos años. Entonces, lo que sucede en la menopausia, y por eso está buenísimo hablar, y por eso está buenísimo, yo siempre digo lo mismo, como no es necesario pasar la mano en menopausia. No, Y- no y- es necesario, no es una tortura, no hay que adaptarse a nada, no hay que acostumbrarse a nada. Digo, y por eso me parecía y me parece interesante el tema de los adaptógenos como una manera natural de darle bienestar al cuerpo. Porque yo tengo la idea de si vos tomás una cosa sirve para eso y después tenés que tomar otra cosa y sirve para lo otro. A mí lo que me gusta de los adaptógenos que tiene es un concepto, su finalidad, digamos, es integral. Exacto. Es ir mejorando todo lo que le Integralidad va es la palabra pasando, que me, claro, que me porque- sale de esto, y la sinergia también. Claro, Y es muy importante aclarar que los adaptógenos no vienen a reemplazar hormonas ni a generar hormonas, sino que lo Regular. que hacen es regular. Regular. Al regular un sistema, el HHA, hipofisario, hipotalámico, adrenal, ahí que es donde está la glándula suprarrenal, que está arriba de los riñones, que eso es lo que genera el Sí. cortisol. Los adaptógenos, al trabajar en ese eje, hacen Va a que... controlar la producción de cortisol. Y lo controla, Abajo. lo modula, entonces la mujer que tiene modulado el cortisol está más tranquila, está más en equilibrio, y esa glándula también puede... tiene que ver con el peso, con Yo- la yo- subida yo- de peso. es un Cuento- combo de cosas Sol, igual. ¿no? Cuento algo de Claro. las problemáticas, o El sea, cortisol es malísimo es- cuando está alto. Total. Claro. cuento algo de las problemáticas, esto de, o sea, al sufrir los sofocones, ¿sí? Esto de estar un poco más desconcentrado, todos los problemas que involucra Sí, las nieblas mentales. la en niebla menopausia, digamos. mental. No te asustes en casa. ¿Viste? No, pues la menopausia a muchas, yo tuve todos ¿Cómo los describís síntomas. esa niebla mental? La niebla mental tiene que ver con, yo siempre digo, empiezo haciendo una cosa, empiezo haciendo mates en casa y termino haciéndome el tiro de cola. No sé en qué momento, no sé qué es lo que pasó en el medio, Claro. ¿no? Porque pasé de hacer mate, después me puse a hacer un budín, Claro. después cuando fui a buscar algo para el budín, vi algo que estaba sucio en la pileta y me pongo a hacer lo de la pileta. Claro. Y después cuando estoy en la pileta ya me olvidé que estaba haciendo el budín. Termino lavando los platos y cuando voy a agarrar el repasador veo que está sucia la heladera, entonces agarro un trapo y me pongo a limpiar la heladera. Digo, y la niebla mental son como microsegundos, porque no es que dura tantísimo, no me acuerdo. No me acuerdo lo que estaba hablando, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Esta típica que nosotros siempre escuchábamos en casa con las abuelas, con tu mamá que no se acordaba los nombres, ¿viste? Que Sí. empezaba, Ajá. gasta, Sí. nene, ¿viste? Sí. Mi abuela Decían el nombre del ¿qué perro, nene? el nombre del Que- perro. ah, Hasta Lupita. pasa por el nombre de mi hermano, el de Pasa la por perra, y todo. después pasa por el mío. Sí, que me estás llamando igual que al gato. Pues, ¿me entendiste? Bueno, todo eso son como pequeñas nieblas donde realmente te olvidas. Yo estoy hablando y me olvido de lo que estoy diciendo. Vos Me sabés olvido, que eso que me vos olvido. decís, por ejemplo, en casos de mi mamá, mi tía y todas esas cosas, o sea, recuerdo mucho de que te decían 3 nombres hasta decirte Sí. el tuyo. Vos estabas enfrente hace Si es 2 que, horas si es ahí, que o sea. llegaban a decirte el Claro. tuyo. Sí. No, lo que Bueno, pasa es que todo eso se normalizaba y las mujeres nos acostumbrábamos a vivir con todos esos síntomas porque era lo que tocaba, ¿no? Y también se la relacionaba con la vejez, con el deterioro. Yo no Sí. estoy absolutamente en contra. Bueno, el mundo ha cambiado, digamos, la mujer antes venía solo con un propósito o casi con un solo propósito, que era el de la reproducción y era el de quedar embarazada. ¿No? La mujer venía con un fin que era reproducirse. Una vez que el cuerpo dejaba de poder reproducirse, ya entraba la vejez y ya no servía, ¿no? Entonces esto es como una nueva etapa de poder vivir la menopausia de una manera productiva, de otra manera. Ya el cuerpo no está en alerta porque al no reproducirse hay algo que las mujeres tenemos tengas o no hijos, ¿no? Digamos, esto le pasa al cuerpo más allá de que uno tenga hijos. El cuerpo está en alerta, el cuerpo tiene otra tensión. Cuando se va la menstruación, el cuerpo empieza a dedicarse a otra cosa. Por eso es como una nueva etapa. Porque una puede tener el tiempo en pensarse y
y en darse cuenta cuáles son las necesidades. Nosotros vamos a vivir mucho tiempo, casi que vivimos más tiempo en menopausia o en posmenopausia que no. Digamos, nosotros tenemos una edad reproductiva, no sé, de 40 años y ahora podemos llegar a vivir 80, 90, entonces el tiempo que vamos a vivir a menopausia es muy largo, casi más largo que el anterior. Entonces lo que hay que tratar, y por eso me resulta interesante el tema de los adaptógenos, en general, no solo en menopausia, sino en general para todos, buscar una manera natural y amable de tratar al cuerpo, no bombardearlo con 18.000 cosas, ¿no? Digo, esto del reishi o del orégano, bueno, usted me van a ir explicando. Es que lo que más fomenta todos estos síntomas es el estrés. Bueno, claro. Al tener estos sofocones, no dormir, ¿no? al estar desconcentrada. Impide que duermas, por ejemplo. Ahí está, ese es el gran problema. Entonces se empieza a incrementar cada vez más porque hay más estrés, más estrés, más estrés, hay más cortisol. Y la manera de poder regularlo, por ejemplo, es con la ashwagandha, el reishi. Para la perimenopausia... ¿Es ideal? Para la perimenopausia hay otra cosa que es increíble porque deja unos niveles muy buenos, regula la producción de estrógeno y progesterona, que es el Vitex agnus castus. Hay muy buenos resultados, en más conocemos profesionales de la salud que trabajan con el Vitex. Es muy bueno como para la perimenopausia, igual es para todo el climaterio en sí. Sí, absolutamente. Regula pero, digamos, muchísimo, a mí lo que me parece que está bueno es como adelantarnos a... Digamos, yo tengo 54 años y soy de no me gusta decir época, pero sí es una época donde la menopausia realmente no se hablaba. No se hablaba. Yo veía sufrir a mi mamá de calores o estas nieblas mentales, todo. Primero una resignación que ahora lo miro a la distancia y me parte el alma, ¿no? Esta cosa, bueno, es la que toca y me toca vivir como la mierda y me voy a acomodar, no es necesario vivir como la mierda. Digo, y poder prevenir. Yo, la otra vez que dábamos una charla, había chicas de 20 y pico, 30 años, ¿no? Y había una amiga mía que tiene 28, me dice, yo voy a ir igual a escuchar la charla, porque tiene que ver con la prevención. Obvio. No Parte llegar al del límite, estrés, tenemos la ventaja, parte ¿no? del estrés es que lo ignoran durante mucho tiempo porque eso me va a pasar seguramente cuando yo sea más grande. Claro, nos va a pasar a todas, nadie se libra de la menopausia. No. Nadie. Exacto. Nadie. Hablábamos con distintos profesionales y una de las cosas que a mí me gusta, que me quedó grabado de que me han comentado sobre la menopausia es que va a ser más o menos asintomática en función de qué tan equilibrado estés. Claro. Y yo siempre, cuando nos invitan a dar charlas y damos algún tipo de conversaciones, nosotros hay algo que a mí me gusta hacer, que es un ejercicio que tiene que ver con lo siguiente. Pensá en vos mismo y pensá en todas las personas que te rodean y buscame a una que vos le sientas equilibrada. Una sola, que no viva corriendo, que no viva con estrés, que no viva apurado. No ¿Conoces? tengo. ¿Conoces? Voy a pensar. Pensá en una, Maju. No tengo. Entonces, ¿eso qué te da la pauta? De que todo el mundo está con un nivel de estrés muy alto, producto de la vida moderna. Me parece una cagada, perdón las palabras. Es la normalidad. Que se normalice. Exacto. Que uno tenga normalizado vivir mal, que nos estemos acostumbrando a no vivir en equilibrio. Me parece una cagada. Porque nuestros abuelos tenían el cortisol, Exacto. el cortisol que vos antes, y la insulina que vos antes lo ocupabas, antes digo en la época de las cavernas, ¿no? Sí. Para correr, para correr, para refugiarte, para estar a salvo. Hoy en día generás ese mismo cortisol por tu compañero de oficina que está al lado. Por Instagram. Instagram, ves historias y vas scrolleando y eso te produce un sistema de alerta porque nunca vas a entender que sos suficiente para todo y parece que siempre te falta algo. Sí. Y eso hace que las personas vivan mal. Entonces, eso hace que el cortisol, la glándula que genera el cortisol, que es la hormona del estrés, que está bien para levantarse, para ir a correr cuando te va a atacar un tigre, para buscar comida, para irte al gimnasio, pero ese cortisol a lo largo del tiempo, en bajas dosis, sostenido, produce una inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación crónica de bajo grado se llama distrés. El distrés, que es una inflamación crónica,
te inflama por dentro. Vos por fuera podés estar bien, pero por lo general vas a estar un poquito más hinchado, pero por dentro estás inflamado y es lo que termina generando todos los problemas. No el 100%, pero la mayoría de los problemas sí. vienen de ahí. Entonces es tipo, ok, ¿cómo los adaptógenos influyen con esto? La melena de león te da foco, la ashwagandha te equilibra esa parte, el reishi te da también para dormir, necesitas energía, hay hongos como el ginseng no es un hongo, pero el ginseng, la maca peruana, el cordyceps, que te dan energía sostenida, entonces eso sirve para eso. No, y lo importante es que es natural. Perdón. No es químico, no le estamos Quiero metiendo hacer químicos al algo, cuerpo. decir algo respecto a eso, que esto es tan maravilloso en función de los beneficios que tiene, pero hay otra cuestión que tiene que ver con eso, es natural. Estamos volviendo a los orígenes, que siempre hablamos de la medicina moderna nos parece fabulosa, ha salvado millones de vidas a este claro. Y lo individuo, va a seguir haciendo. y lo va a o sea, seguir siendo. Igual que la farmacología y demás. No es estar en contra, sino buscar alternativas de bienestar. Lo que vos sean decías, naturales. Majo, este La tipo de medicina es medicina superimportante. es preventiva. Claro. No es la idea de empezar a tomar esto cuando uno ya sintió un síntoma, sino que tiene que ver además, con... requiere de un proceso. Sí. No es que yo me levanto, tomo melena de león y ya está el foco puesto. Hablando en sí de los adaptógenos, a ver, no solamente ocupan el lugar en la prevención, también acompañan a tratamientos. Hay muchos tratamientos para reforzar Genial la que lo inmunidad. mencionaste porque por ahí nos olvidamos. Sí, Claro. para acompañar los tratamientos, para mejorar la inmunidad, para bajar la inflamación. Hay cosas que no se sabe. Por ejemplo, quiero hacer mención a dos cosas muy importantes. Un minuto. Una es la forma en la que se lo toma y la otra es la biodisponibilidad. Ahí ya tengo un minuto para cada uno. Sí, rápido, la forma que se lo toma. La forma en la que se lo toma. Voy a dar un ejemplo con respecto a la cúrcuma. Ajá. ¿Sí? La cúrcuma es muy famosa. No solamente sirve para Se ha puesto como de moda ahora Sí, también. no solamente sirve para cocina. la desinflamación, sino que también sirve para la cognición, ¿sí? Es muy buena para la mente, ¿sí? Uno de los países con menor tasa de Alzheimer es la India, donde hay un consumo de 2 gramos de cúrcuma por día por persona. Un montón, ¿Sí? buenísimo. Es un montón. Ahora, ¿en qué formato está bueno consumir la cúrcuma? Es una raíz, viene de una planta, las células vegetales tienen pared celular, comerte la raíz es... La raíz molida como se come la cúrcuma. Acá viene el concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad es de lo que yo estoy consumiendo, qué tanto de eso llega a los lugares que tiene que llegar. Porque cuando vos consumís este tipo de productos, tiene una pared celular donde necesitamos el contenido que está dentro. Sí. Y este contenido que está dentro se lo absorbe en el intestino delgado, no en el intestino grueso. Pero hasta que llega a nuestro intestino delgado, nosotros no tenemos enzimas para romper paredes celulares. Entonces, mucho de esto queda inutilizado y pasa al intestino grueso, donde es fermentado y es transformado en otras cosas. Claro. Entonces, ahí viene por qué nosotros elegimos el ultrasonido. Porque el ultrasonido rompe toda esta pared celular y es mucho más eficiente, alrededor de 3 veces más eficiente que las tinturas madres. Entonces, podemos extraer estos principios activos para que el intestino delgado lo absorba. Con respecto a la cúrcuma, si nosotros consumimos cúrcumas así nomás, las curcuminas que quedan en nuestro cuerpo dando vuelta son degradadas en aproximadamente 1 hora. Pero si nosotros consumimos piperina por parte de la pimienta y consumimos los gingeroles por parte del jengibre, estos van a inhibir las enzimas que degradan las curcuminas. Entonces hace que las curcuminas, en vez de estar 1 hora, puedan estar entre 3 y 4 horas dando vuelta. Entonces tenemos un periodo como antiinflamatorio durante 3 o 4 horas. ¿Cómo se debería consumir cualquier producto de cúrcuma? 4 veces por día. A la mañana, al mediodía, a la siesta y a la tarde. Para poder estar cubierto durante todo el día en ese proceso antiinflamatorio. Te quedas amarillo como se quedan los indios. ¿Viste que los indios son medio color amarillo de la cantidad de cúrcuma? Pero ensayos en murinos
muestran que el poder antiinflamatorio de la cúrcuma logra un efecto como el del diclofenac de 50 miligramos o la dexametasona de 0.5 miligramos en un periodo de 8 semanas, 2 meses. O sea, consumiéndolo así todos los días. Porque Claro. hay gente que dice, uy, me duele la espalda, tengo una lumbalgia, y como cúrcuma 2-3 días y no sentí nada. No. Y no, tenés que saber cómo actúa, Claro. cómo por eso nosotros consumirla, cuántas lo que veces. siempre Cómo queremos, incorporarlo, lo que claro. queremos hacer es, de manera simple, es agarrar y poner dentro de un gotero lo mejor que tiene esa planta, lo mejor que tiene ese hongo, lo mejor que tiene esa raíz, para que el cuerpo lo aproveche lo más rápido posible. Entonces, si te estoy dando algo que no lo vas a aprovechar tanto, te doy algo mejor. Claro. Esa es la idea, sobre todo para que esto tiene, a ver, si hablamos de los testimonios de las personas, gente que se ha quebrado, por ejemplo, y que estaba con inflamaciones durante un año o mucho tiempo, tipo, con la cúrcuma se le desinflamó. También hablamos de lo siguiente, es una mejora más sistémica que algo que va en un lugar en particular. Claro, sí, que va puntual en un momento. Ahora, volviendo como a la menopausia. Sí. Si yo tuviera que hacer un convito, ¿no? De lo que yo La tengo. primera, la number one. ¿no? La number one. Sí, sí, sí. Yo digamos, uno de lo que por lo que me interesó más los adaptógenos y por eso llegué a Cultivamente es el tema de dormir, el descanso entre los calores. Yo hago terapia hormonal además. Los calores que te despiertan cada 2 minutos. Ahora ya como estoy en posmenopausia ya no tengo tanto esos calores, pero sí tengo pequeños sofocos y yo lo que me siento es como en estado de alerta permanente. Entonces todo el tiempo me estoy despertando. Como duermo media hora, me despierto, duermo media hora, me despierto. Entonces lo que me levanto todos los días a las 5 de la mañana, como muchos, como la mayoría de los laburantes. Entonces yo lo que necesito es tener un sueño reparador, lo que se le dice, ¿no? Sí. Que es uno de los grandes temas en peri y en posmenopausia, que es el descanso, el no volver a dormir de corrido. Claro, no. Me parece absolutamente dañino eso. Y es lindo Y desequilibrante. Te Claro, comento algo te rápido. vuelve loco no dormir. Tenemos un pack que no lo hemos hecho nosotros, sino que lo han hecho profesionales de la salud. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Idelma Serpa, que es médica, donde tenemos un pack que se llama Equilibrio Hormonal Femenino. Ese pack tiene Vitex, tiene Maitake, tiene Ortiga, tiene Ashwagandha. Y también le sumamos Reishi, porque también hace una... Entonces, ese pack lo que hace es, cada una de esos adaptógenos va a equilibrar algo en el metabolismo, el Maitake para el metabolismo, para la regulación de la insulina, la Ashwagandha y el Reishi para lo que vos decís, para el sueño. El sueño que es tan necesario regularlo, porque vos podés tener una vida perfecta, ahora dormiste mal y te desequilibra todo. Entonces, y aparte altera todo, te alterás vos, altera tu ambiente de laburo, altera tu casa, altera todo. La ortiga tiene un poder antioxidante altísimo, sirve para la caída del cabello, sirve para la piel. También le podemos sumar a eso es tremela, la tremela que es un hongo ácido hialurónico natural, hidrata muchísimo y eso sirve mucho para la sequedad. Bueno, que la menopausia, la sequedad es en todo, digamos, no solo a nivel vaginal, digamos, se te secan los ojos, se te seca la piel, se te seca la mano, se te seca todo. Hay algo que yo me enteré que pasa en la perimenopausia y en la menopausia. Hablemos de menopausia como para dar un general, para no estar peri, post. Yo me empecé a sentir en un momento que se me secaban los ojos y yo pensé que era alérgico. Entonces empecé a tomar antialérgico y veía que el antialérgico no me decía nada y que me compré unas gotitas para hidratar los ojos. Las lágrimas. Las lágrimas, y eso me ayudó. Entonces yo decía, bueno, no es alergia, tiene que ver con la sequedad. Yo no sabía que uno de los síntomas de la menopausia, de la perimenopausia, tenía que ver que la sequedad también incluía los ojos, por ejemplo. Que es algo que no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en mi ignorancia? Tomar antialérgico. Claro. Y en realidad lo que yo necesitaba eran lágrimas recontra naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos agregándole al cuerpo un montón de cosas por desconocimiento? Vos que preguntabas cómo arrancar, y bueno, primero me parece lo fundamental, lo que siempre escuchamos, ¿no? Te tiramos la parte de... ¿Y yo puedo incluirle melena de león, por ejemplo? Obvio, la melena, yo te dije el pack equilibrio hormonal, que tiene eso, pero la melena de león yo siempre digo es como el agua. Como para arrancar es el ashwagandha y el reishi, ahí mejoramos el sueño.
la melena de león para tener mayor concentración. Y también existe lo que es la rodiola. La rodiola es muy buena para acá tenemos, mira, ashwagandha y reishi. Tenemos Yo estos. tomo eso para dormir. Ajá. Sí. 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 Bueno, buenísimo. ¿Cómo lo para sentiste? Bien. Y las personas que preguntan cuánto tomar y qué cantidad, Sí. hay una dosis de referencia que es la mitad de tu peso en gotas, que Ajá. lo dicen los profesionales. De cada uno. De cada uno. Pesa 60 kilos, Bien. serían 30 gotas. Que es más o menos la dosis de referencia, puede ser menos o más. Y cómo los médicos te dicen para que vos te enteres si esta es tu dosis o no. Este tipo de suplementos, la manera en que se dosifica, tiene que ver cómo lo vas sintiendo tu organismo, Ajá. cómo vos percibís. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás conciliando bien el sueño? ¿Sentís que te falta un poco? Puedes tomar un poco más, puedes tomar un poco menos. Y de esa manera, cuando te equilibras, esa es tu dosis. Y ahora, ¿cómo sería la toma? Por ejemplo, yo que quiero descansar mejor. Yo estoy tomando. Entonces, sí, te veo. Reishi y ayahuasca. Sí. Debería tomarlo mínimamente la mitad de mi peso. Yo peso 70 kilos. 35 y 35 de cada una. ¿Y en qué momento del día? Y si querés descansar mejor, lo mejor es tomarlo de tardecita, Ajá. para ir bajando ya los decibeles. Esto se lo puede consumir en cualquier momento del día porque el adaptógeno no te pasa para abajo ni te pasa para arriba. Claro. O sea, no es que te va a dormitar, Sí. pero sí te va a relajar muchísimo. Capaz que si vos necesitabas hacer alguna tarea y lo querés aprovechar bien para dormir, Cuando ya voy terminando el día, por ahí cuando llego a casa de la oficina. en un cuando vaso llego con a casa- agua. Sí. También no es que esto vos lo tomás a la mañana y te vas a dormir ahí a la mañana, ¿no? No. Te va a regular el No, sueño. pero son como ¿sí? horarios ideales, digamos. Exacto. Y yo para levantarme, antes de ir a la radio, ¿no? Para no tener estas nieblas mentales, para tener concentración. Melena de león, Melena de córdice, león. maca, le Sí. metés eso, ginseng. Ginseng. Y todo eso Sí. junto. Sí. Digamos, Sí. yo agarro un Sí. vaso, me agarro esos adaptógenos, Exacto. me los sirvo y los tomo. Antes Por ahí, de arrancar. Yo tengo un Nosotros, tip. nosotros más usamos nuestro propio laboratorio. Sí, o sí, sea, sí, nosotros probamos todo Sí. el tiempo. Yo tengo un tip para las cantidades de gotas. El gotero entero, cuando lo juntás, son Sí. 20 gotas. Entonces no tenés que andar contando mirá. una por una porque por ahí la gente... Perfecto. Entonces, lo pones así, Sí. es 20 gotas. Así, mirá. Entero el gotero son Esos 20 son 20 gotas. Perfecto. Ahí Está está. bien. Yo debería tomar más, menos, Sí, 2 goteros. por ahí. ¿No? Son 35 Entonces, gotas. y a la mañana cuando te levantás para ir a la radio, es 2 goteros, o sea, 30 gotas de melena de león, de Cordyceps, que es un hongo que te da energía, que Ajá. que favorece... Aumenta mucho la respiración celular. Exacto, favorece lo que tus células necesitan para oxigenarse. Mirá. Entonces te da más Esto oxigenación. también es muy bueno para las personas que están haciendo un entrenamiento o entrenan todo el tiempo. Vas a sentirte cansado por todas las pesas y por todo lo que haces, Sí. pero no te vas a sentir agotado. Claro. El agotamiento es distinto, o sea, Claro, es algo son dos distinto. cosas distintas. Claro, el agotamiento es cuando vos no querés ni siquiera pensar, Sí, cuando vos no pensar querés más hacer nada. absolutamente Sí. nada, ni hablar. Acá, ¿cuántos kilómetros hago en un día? 12. 12 es la mínima. 12 es la mínima. Sí. Pero a veces fue- dice, mira cuánto corrí, cuánto 30.000 tengo. pasos. 24 kilómetros. Ajá. Tengo los dedos de los pies, si yo me saco las medias ahora, tengo todo curitas por la cantidad de ampollas de Pero tanto que caminar. caminás. Porque llego de caminar 12 kilómetros y me siento un ratito y digo, ¿puedo caminar de vuelta? O sea, Claro. no estoy cansado. Claro. Maju, Eso. Bueno, quiero está poner un adaptado. ejemplo con esto para que entendamos también cuál es la potencialidad de los adaptógenos, aparte de los hábitos, porque los hábitos son tan importantes Bueno, es como lo que esto. tiene que ver. La magia, claro, la claro. magia. La magia necesita hábitos, es una Sí, frase sí. O sea, es una frase que está Que acá. está ahí, sí. de que esto si En la bien entrada, parece que es magia, efectivamente. necesitas hábitos, porque Claro. sin hábitos no vas a lograr todo lo que tenés que lograr. Y el otro día estaba Lucas, que le agradecemos que hayan montado todo esto, es una... Sí, que es lo más. Y estaba Un genio. mirando una foto de hace como 12, 13 años de Emma y un amigo de él. Sí. Y le dice, pero parece que volvieron a nacer ahora de la cantidad, o sea, de los jóvenes que están ahora respecto a hace 15 años atrás. Hoy por hoy parecen más jóvenes que hace 15 años, que tiene que ver con los hábitos, pero también tiene que ver con Sí, el hecho es más, de estos productos. Hasta mi mujer me dice, wow, sos otra persona. O sea, Sí. y alguien mucho más joven, ¿sí? O sea, Sí,
Pues aparte, independientemente de lo físico, creo que lo cognitivo y la posibilidad de tener un análisis y gestión mejor La de las energía, la emociones, de concentración, la Sí. piel, el enfoque, o sea, cambió muchas cosas. Hay muchas cosas que cambiaron. Y esto, aparte de los hábitos que son ultra mega importantes, ¿qué hábitos ponerles que no? Comer bien, no Comer ultraprocesado, no azúcar agregada, si querés comer sin gluten. Tratar de vivir un poco mejor, o sea, cuando decimos que la magia conlleva de hábitos es generarte el hábito de ir disminuyendo el consumo de pantallas antes de dormir, Sí. ¿sí? O sea, no hacer actividad física. Si te cuesta dormir, no hagas actividad física después Claro, de a las la 12 del noche. mediodía, a la tarde, porque eso también modifica muchísimo los niveles de cortisol. Hidrátate mucho. Esos Amigo, son los hábitos. Ya vamos sí. como 50 minutos. así que- ¡Wow! No, yo tengo acá preguntas, Dale. gracias. Gracias a todos los que están ahí del otro lado. Y acá me están preguntando por el tema de la ansiedad. Acá dice Lau, necesito un gotero de cada cosa. Estamos iguales, mi amor. Pero digo, ¿cuál sería como un regulador de la ansiedad? Ashwagandha, Reishi, Ajá. calman, o sea, por eso la ansiedad y el estrés vienen prácticamente Sí, de la de la misma mano. mano, ¿sí? Sí. Tomados de la mano. Entonces, la Eso- recomendación sería esa. Perfecto, yo Eh, debería tomar. Bueno, yo ayahuasca estoy tomando. Sí, básicamente la ashwagandha y el reishi van a posicionarse en los lugares donde va el cortisol, entonces tu suprarrenal Ah. se equilibra. ¿Y cuál es la magia de todo esto? Que ante una misma situación que antes te ponía ansioso, nervioso, Sí. esa situación va a seguir estando, no va a cambiar el entorno, vos tenés que Después de una cambiar. terapia adaptogénica, Sí, ¿cómo pero- queda la persona? Como que si todo... Como que si todo le chupa un huevo. Sí, Exactamente. porque hay algo que va como pasando en el cuerpo, digamos. La ansiedad sigue estando, pero de una manera buena, lejos. Sí. Es como más una expectativa que una ansiedad. En vez de ser un ¿no? incendio es una brasa. Claro. Exacto, y, es, claro, y, es, claro. y es bajar el estado de alerta. Claro, claro, pero Los que eso cambios es de los lo que adaptógenos los- se va viendo de lo manera agotador, además. muy sutil a medida que transcurre el tiempo. La gente le pasa esto. Una vez que consumen los adaptógenos dicen, no, sí, bajé un poquito, se le terminó el adaptógeno, dejó de consumirlo un mes y medio y dice, che, ahora sí me doy cuenta. Sí, claro. Ahora sí claro. me doy cuenta, estoy pero cascoteadísimo. Sí, sí. A ver, voy a ir con las preguntas que nos... Manden preguntas, es el momento de aprovechar a estos chicos, a estos aviondos. Bueno, mucho de la menopausia. Estoy en menopausia, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué puedo tomar? Y lo que habíamos Bueno, lo que sí. veníamos hablando, que es el Reishi. El Reishi, Ashwagandha, Vitex, Ayahuasca. Ashwagandha. Le quiero Ash- mandar un saludo y comentar algo a María Constanza Tías, Sí. que es herborista y conoce un montón sobre plantas y hongos. Y ella dice que el maitake es Ajá. muy importante para la menopausia, pero muy, muy importante porque regula un montón de sistemas y de ejes que hacen que la mujer, independientemente de otros tipos de suplementos, el maitake no se lo deje de tomar. Mira, bueno, acá hay alguien que se... Marianela, que es nutricionista. Entré en el mundo de los adaptógenos, no me voy nunca más. Perfecto. Nosotros tenemos también una frase que es, cuando alguien viene acá y habla con nosotros, lo convertimos a una secta, Sí. que es la secta del bienestar. O sea, Claro, que es, che, cuando vos ves, no puedes dejar de ver. No, o sea, claro, ya te enteraste que claro. lo que hacen, lo probaste y Te es, A es ver, maravilloso. para objetar esto tenés que tener mínimo evidencia científica. O Sí. sea, haceme una evidencia científica contra una evidencia científica. Ok. Punto. Perfecto. Che, perfecto. quiero dejar Sí. por acá que para concluir hagamos una pregunta más, Maju, si vos Sí. tenés ganas de saber algo en particular, Sí, sí. y lo vamos cerrando. Para los que pregunten, el vivo queda. Sí, colgado. sí, Sí, Que pueden lo van a preguntar poder todo, ver vamos a estar ahí. En cualquier momento Sí. y pueden Siempre seguir. nosotros Pueden pispeamos seguir el preguntando. Instagram, Si yo- estamos ahí Si para... yo tuviera que empezar, soy debutante de adaptógeno. Bien. Sí. ¿Qué es lo que sí o sí debería tomar? Yo tengo mi pack 3. Como para empezar, ¿no? Digo, Yo tomo, independientemente no de lo soy que hablamos de referencia. menopausia. ¿Cuántos pero- adaptógenos tomo, amigo, por día? 25, por ahí. 25. Pero si 28. yo quiero empezar y decir, bueno, yo empecé con el Reishi y con Ashwagandha. Ashwagandha. Perfecto. Yo Es empecé difícil con de eso. escribir ashwagandha y de Bueno, ayahuasca. Ajá. Ayahuasca. ¿Cómo? Yo empecé con eso.
eso es un buen comienzo. Absolutamente. Sí. Melena de Sería León. como debutar con ellos está Sí, muy bien. sí, está muy pero bien. creo que Melena de León. Melena de León a la mañana para tener foco, Perfecto. para tener concentración, apagar el pensamiento rumiante, para sacar esas nieblas, para que te favorezca también la parte intestinal, porque influye mucho en eso la parte estomacal. Ah. Y Para. después, al final del día, Reishi Yo tengo Ashwagandha acidez, por ejemplo, muchísima acidez. te ayuda Melena para de el león, ácido. Melena. cúrcuma, sí. Ahora, es para todos. Porque si no, digo, les hacía esta pregunta porque si no uno como que se abruma, Total. ¿viste? Entonces vos decís, todos los síntomas de lo que están hablando, necesito todo, como decía una chica, necesito un gotero de cada cosa. No, Majo. bueno, vamos a organizarnos como para empezar a tener una rutina e incorporar el hábito. Reishi ¿no? Ashwagandha es para mujeres, hombres de todas las edades, Ajá. para el estudiante, para el mecánico, Si me decís para el dos, ejecutivo. yo te digo Melena y Reishi. O sea, Melena y Reishi. Melena y Reishi. Es decir, vamos, entiendo que hay un Melena exceso. a la noche y el Reishi. El Melena a la mañana. El Melena a la Melena mañana. a la noche. El foco de Melena a la mañana. Sí. Y el Reishi para bajar. El Reishi para... Sí, hay gente que tiene ansiedad Sí. y lo necesita durante el día y en vez de tomar 30 gotas toma 15 gotas al mediodía porque en ese momento se siente... Entonces, De Reishi. De Reishi. Así Mi que... querido, bien para Reishi al mediodía. Y sí, por eso, depende del cuerpo de cada uno. Pero bueno, Perfecto. estamos Luqui, estamos Sí. Maju. Un Qué placer. Gracias, placer, gracias, qué placer. qué placer. Vamos a Es hacer un más, placer. vamos a hacer Sí, más. Un Esto está gusto. muy interesante. Hay Sí, muchas sí, cosas hay para mucho hablar, para comentar. Mucho para hablar. Un mucho para gusto. hablar. Y para cerrar esto, agradecerte, Maju, que esté No, acá. Que esté acá un no es placer. casualidad. Nuestra comunidad se nutre principalmente de mujeres entre 35 y 55 años. Sí. Y consideramos, Maju, que vos sos una mina tan auténtica, tan y sin ningún tipo de hate, que nadie te odie, habla de la gran persona que sos. Y te hemos No, conocido un en placer. estos días que estuvimos con vos, así que te agradecemos Un que estés con placer. nosotros y que quieras formar parte de esta comunidad. No, me copa, yo estoy fascinada. Me voy sí, con un montón de conocimiento, pero a mí me interesa mucho que sea natural, que incorporar esto de los hábitos, de saber de dónde viene, digamos, ahora se ha puesto como de moda el tema de los adaptógenos, digo, esto en general, averigüen, más allá de que cultivamente es súper confiable, y que deben tomar de cultivamente porque porque está avalado Por todo- científicamente. por todos los- Está habilitado Está por las habilitado. autoridades del Limitaciones. Ministerio de Claro, Salud. eso O es lo sea, que se tiene. también es importante. Cultivamente es el único. Uno de los únicos. Uno uno de los de los únicos. únicos. Trazabilidad. Ajá. Sí. Entonces averigüen, no tomen cualquier cosa, no busquen en Instagram a ver qué puedo andar tomando, digamos, métanse en el Instagram de Cultivamente, ahí hay un montón de información y empecemos, yo digo, empiecen y empecemos a incorporarlo. Digamos, no te vuelvas loca con, ay, todo lo que te voy a tomar. Bueno, empezá por el Reishi y empezá Y en la melena por de león. Melena y el Ashwagandha. Ashwagandha. ¿No? Ashwagandha, Me cuesta, sí. bueno, el que vos ya sabés. Digo, empezar de a poco o ver o consultar, les pueden hacer preguntas a ustedes, Sí. contestan, ¿no? Como de a poco, pero sí empezar a regalarnos una vida mejor Sí. que nos merecemos y no resignarnos a pasarla mal. Buscar un poco el Parece equilibrio, el que es lo equilibrio, que. tal El cual. equilibrio es. Vamos a ir para arriba, vamos para abajo, pero volver al eje. Cuando nos cual. va, volvemos. Así que gracias, Maju. Gracias por Un estar placer. aquí. Gracias a placer a ustedes todos. ahí del otro lado. Gracias, un placer. Chau, chau.